Aprender a unir nuevos ovillos de hilo y esconder los extremos de hilos es muy necesario en nuestros tejidos a crochet, ya que se utiliza mucho, principalmente en proyectos grandes. Para lograr obtener resultados más pulcros, hay que intentar cambiar los hilos al principio o al final de una fila para que esta tarea resulte más fácil de esconder. Usualmente, en tejidos largos se necesita más de un ovillo. Es por eso que debemos aprender a unir un ovillo nuevo a nuestro tejido de la mejor forma posible. La práctica y experiencia te permitirá desarrollar proyectos más limpios y pulcros de cualquier detalle. Así que, ve por tu lana y tu crochet y vamos a tejer. Paso a paso. Este es nuestro tejido. Se me acabó el primer ovillo de hilo y tengo que agregar otro nuevo ovillo de hilo para seguir tejiendo y terminar mi proyecto. Por ejemplo, en este tejido llegué al final de la fila, en donde necesito añadir otro hilo. Les enseñaré dos métodos para unir hilos. Método 1. En el primer método, en el crochet tendremos el último bucle del primer hilo y el nuevo hilo será tomado a través del bucle del crochet. Apretamos nuestro nuevo bucle. Ahora continuaremos tejiendo según nos indique nuestro tejido. En este caso, será realizar una cadeneta de giro. Y en esta nueva fila que tejeremos, iremos escondiendo los dos extremos de los hilos en cada punto que hagamos. Ahora, introduciremos el crochet en el primer punto. Y los dos extremos de los hilos deben quedar encima del crochet. Luego, tomamos hilo y realizaremos un punto bajo. De esta forma, los extremos de los hilos irán quedando entre medio del tejido y así evitan al final tener que esconder los extremos de los hilos. Método 2. El método 2 es similar. Tendremos un bucle en el crochet. Introduciremos el crochet en el último punto. Tomaremos el nuevo hilo con el crochet. Tendremos dos bucles en el crochet. El segundo bucle, que es el hilo que añadimos recién, pasará a través del primer bucle, realizando un punto deslizado. Continuamos tejiendo según corresponda. Recordar de esconder los dos extremos del hilo en cada punto que hagamos. Ahora introduciremos el crochet en el primer punto y los dos extremos de los hilos deben quedar encima del crochet. Luego tomamos hilo y realizaremos un punto bajo. Estos serían los dos métodos para unión de nuevos hilos. Realizaremos nuevamente una unión de nuevo hilo. Llegamos al penúltimo punto de la fila, en donde queremos agregar un nuevo hilo. Introduciremos el crochet en el último punto. Tomamos hilo, tendremos dos bucles en el crochet. Tomamos el nuevo color y lo pasaremos por los dos bucles realizando un punto bajo. Continuamos tejiendo según sea mi secuencia. En este caso sería realizar una cadeneta de giro. Si nuevamente vamos a utilizar el primer color que añadimos en dos filas más o hasta la séptima fila, lo dejamos sin cortar. Si será utilizado desde la octava fila, lo mejor sería cortar el hilo. Seguiremos tejiendo puntos bajos. Solo llevaremos el extremo del segundo color para esconderlo.
Hemos llegado al último punto. Realizaremos una cadeneta de giro. Cortamos lo sobrante del extremo del segundo hilo. Seguimos realizando puntos bajos. Ahora llegamos al último punto en donde volveremos a cambiar de color. El último punto lo realizaremos con normalidad. Una vez realizado este último punto bajo, tomaremos el hilo nuevo y haremos un punto deslizado. Realizamos una cadeneta de giro y seguiremos tejiendo puntos bajos. Hemos llegado al último punto, en donde, una vez hecho nuestro punto bajo, tomaremos el otro color y realizaremos un punto deslizado. Realizamos una cadeneta de giro y continuamos tejiendo puntos bajos en secuencia. Y como ven, así podríamos ir incluyendo distintos colores a nuestros tejidos. Realizaremos la última fila de color gris. Ya se pueden visualizar nuestras rayas en el tejido. Pueden realizar la cantidad que deseen. Si quieren agregar otro color, recuerden que en el último punto bajo, cuando tenemos 2 bucles en el crochet, tomamos el nuevo color y lo pasamos a través de los 2 bucles, finalizando nuestro punto bajo. Luego una cadeneta de giro y continuamos tejiendo. Si ya no vamos a necesitar los otros colores, los cortamos, pero dejando un mínimo de 10 centímetros de largo para luego rematar. Continuamos tejiendo en secuencia. Repetimos hasta la cantidad de filas que queramos realizar. Y como pueden observar, así quedó nuestro tejido. Ahora que dominas cómo unir hilos nuevos, es necesario que aprendas la mejor forma de tejer punto medio. Cuéntame, ¿qué complicaciones tuviste al practicar cómo unir hilos nuevos? Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.